Saludos muchachos, espero todos se encuentren muy bien, una nueva semana, esperando que todos sigan las medidas de higiene, ¿verdad? Y los protocolos de distanciamiento que ya todos conocemos para evitar, ¿verdad? Que, que, que esto siga, ¿verdad? En el ritmo que vamos y que pronto todo esto pase. Igual espero que todos ustedes y sus familiares se encuentren muy bien de salud y nos sigamos cuidando bastante. Esta semana vamos a abarcar un poquito más del tema que venimos hablando, ¿verdad? Que venimos estudiando la democracia en nuestro país y todo lo que la misma incluye. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las instituciones que velan por la igualdad de oportunidades, eh, que es la principal función e importancia, ¿verdad? De, de la democracia en nuestro país, ¿verdad? Es que estas instituciones trabajen de manera correcta y eficaz, ¿verdad? Ver cuáles son sus funciones y la importancia de las mismas. Lo primero, ¿verdad? El primero que vamos a ver es el Ministerio de Educación Pública. El mismo es el ente rector, ¿verdad?, del sistema de educación en nuestro país. Está bajo la administración del Poder Ejecutivo, que es el que se le asigna un, un, un ministro, ¿verdad? Ya sabemos que el presidente es el que designa a nuestro ministro de Educación y establece la relación entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales y además vigila y supervisa las propuestas también en educación privada, no solo eh, regula, ¿verdad?, lo que sucede en las instituciones públicas, que son las que están bajo su mando, sino que también supervisa y regula lo que sucede en las instituciones privadas de nuestro país. La siguiente institución, ¿verdad?, que forma parte de estas instituciones públicas de nuestro país es el Consejo Superior de Educación, que es el, el órgano responsable de orientar, dirigir desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, todo lo que habla de los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo y se encuentra conformado por el por el ministro de Educación, que le preside dos exministros de Educación seleccionados por el Poder Ejecutivo y un representante de la UCR, además de dos representantes de secundaria, dos de escuela y un representante de el sector de empleados del sector educativo, ¿verdad? Entonces, igual es este consejo o este órgano, ¿verdad?, que es responsable de orientar y dirigir eh, todos los aspectos técnicos de los diferentes ciclos, niveles, modalidades de nuestra educación. La siguiente institución importante que debemos mencionar, ¿verdad?, que es importante dentro de nuestro sistema, eh, de nuestra organización, ¿verdad?, institucional, es el Ministerio de Salud. El mismo es el que establece la política nacional correspondiente a la salud, ¿verdad? Ejecuta, evalúa y supervisa lo mismo o toda la política que se relaciona a la salud de nuestro país, resguarda la salud de la población, ¿verdad? Entonces es encargado de tomar las medidas necesarias para proteger y resguardar la salud de la población. Es la autoridad en materia de salud en cualquier ámbito del territorio nacional y está facultada para realizar acciones preventivas de salud que se consideren necesarias, ¿verdad? Que esto creo que ha sido más que evidente en el último año, que a veces no sabíamos nada del Ministerio de Salud más que unas cuantas cosas, ¿verdad? Y hoy día sabemos todas las potestades que se les puede otorgar también a este ministerio en pro de esta prevención a la salud, ¿verdad? Como lo hemos visto con las medidas que anuncia el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que incluso ha influido en otros ministerios, como en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que a raíz de que si el ministro de Salud dice que no es recomendable el retorno a clases, pues no se ha retornado a clases, ¿verdad? Entonces también es no solo verlo como una institución que trabaja de manera individual, ¿verdad? Sino que vemos que al final funciona, ¿verdad?, en un engranaje de un montón de instituciones que todas se apoyan y funcionan entre sí, ¿verdad? El siguiente institución que es importante que mencionemos es el Ministerio de Trabajo.
Él mismo dirige, estudia y despacha todo lo relacionado con el trabajo y el bienestar social, vigila el desarrollo, el mejoramiento y la aplicación de las leyes de los patronos y los trabajadores, protege al trabajador y a su familia. Y el principal problema, sus observaciones no son de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Hay que tener claro, ¿verdad?, que es el que regula y vela, ¿verdad?, porque lo que diga el Código de Trabajo se dé de manera efectiva, ¿verdad?, que no hayan jornadas excesivas, por ejemplo, que se le den todas las seguridades correspondientes a un trabajador, etcétera, pero de verdad que todo lo que el ministerio, si ve alguna irregularidad, eh, pues son observaciones a fin y al cabo, y muchas de estas no son de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Ya tendrían que pasar a otra, ¿verdad? A otro paso, como ya una denuncia, un recurso de amparo, ya un trabajador, ¿verdad? Si está sufriendo alguna discriminación o algún abuso, ya pasaría, ¿verdad?, a otro ente regulador. La Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Es una institución pública muy importante. Es la que gobierna y administra los seguros sociales del país. Los seguros con los que cuentan son los de invalidez, vejez, muerte y maternidad, ¿verdad? Eh, Cualquier persona con alguna invalidez, las personas adultos mayores, las personas que ya se fallecieron o las personas que se encuentran en estado de gestación, ¿verdad? Son los principales beneficiarios de nuestros seguros sociales, ¿verdad? Y sus inicios se dieron en los 40, ¿verdad? Como ya hemos mencionado en la clase anterior, si no me equivoco, que analizamos un poquito, ¿verdad?, de todo lo que se vino o se dio a partir de las garantías sociales, ¿verdad? Y todo lo que aconteció, ¿verdad?, en nuestro país en 1940. Eh, entonces es un poquitito, ¿verdad?, de esta institución nacional. El siguiente punto o la siguiente institución que es importante también que conozcamos es el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. El mismo coordina y asesora todo lo relacionado con la rehabilitación y la educación especial. Realiza programas y planes de rehabilitación y de educación especial. Promueve la formación de profesionales especializados en rehabilitación y en educación especial. Fomenta las oportunidades de empleo para estos sectores de la población y motivan, sensibilizan e informan a la población sobre los problemas, ¿verdad?, o la discriminación que sufren algunas personas por su condición, ¿verdad?, de aprendizaje o física, etcétera. La siguiente institución que es importante también que conozcamos es el Consejo de la Persona Joven, que es un organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, ¿verdad? Forma parte de este ministerio. Se encarga de la aplicación de políticas públicas que afectan directamente a los hombres, digo a los jóvenes, perdón, y busca la inclusión de los jóvenes, su participación activa y la búsqueda de solución de sus problemas, ¿verdad? Busca esta inmersión de la persona joven en la solución de sus problemas, en que participen no solo en temas educativos, ¿verdad?, sino de cultura, de recreación, etcétera. El siguiente punto, la siguiente institución, ¿verdad?, que también vamos a hablar hoy es el INAMU, ¿verdad?, que es el Instituto Nacional de Mujeres. Este, esta institución formula e impulsa las políticas nacionales para la igualdad y la equidad de género, protege los derechos de las mujeres y fomenta la participación de las mujeres en distintos ámbitos, como el ámbito social, que se involucre más en la política, en la cívica, ¿verdad?, etcétera. El siguiente punto, la siguiente institución, ¿verdad?, lo que es el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad?, que es el PAN, también muy conocido por nosotros, es la que formula las políticas públicas en relación a la niñez y adolescencia y ejercer el rol de previsor, de promotor, de coordinador, de articulador y de sensibilizador para garantizar los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva podemos ver diferentes instituciones que se dirigen a diferentes grupos de población, ¿verdad? El primero está dirigido a la persona joven, el segundo está dirigido a las mujeres, el siguiente está dirigido a los niños,
en los que vimos anteriormente estaba dirigido a la población especial en nuestra sociedad, ¿verdad? Que sufre o que sufre de alguna discapacidad. Eh, la caja, ¿verdad? Que atiende, ¿verdad? O está dirigido para vejez, maternidad, invalidez o muerte. El Ministerio de Seguridad, que está dirigido a los trabajos, el Ministerio, perdón, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Que está dirigido a nuestros trabajadores. Ahora vamos a ver el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que es el que formula la política en materia del envejecimiento, ¿verdad? Investiga la calidad de los servicios que se le da a la población adulta mayor en nuestro país y además busca la participación social, política, etcétera, de esta población, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya vimos múltiples instituciones que se dirigen a múltiples grupos poblacionales, ¿verdad? Desde el grupo de la educación, de la salud, la que atiende a las personas adultas mayores, en este caso, ¿verdad? Las que atienden a las personas a trabajadoras, los que atienden a las personas con alguna discapacidad, los que atienden a las personas que, eh, a las mujeres, a los niños, a la persona joven, ¿verdad? Entonces son diferentes instituciones que lo que hacen, ¿verdad?, es revisar y analizar la política que se promueva en torno a estos grupos que les mencioné, ¿verdad? Y velar porque siempre cuenten con las condiciones óptimas, en un desarrollo óptimo, etcétera, ¿verdad? Y por último, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que este lo que hace es identificar las necesidades de vivienda en nuestro país y procura colaborar con la erradicación de los tugurios, ¿verdad? Que también es parte eh, de, de esta institución. Entonces, y como les digo, son instituciones públicas que, ¿verdad?, velan por diferentes grupos o por diferentes sectores de nuestra población en materia política, ¿verdad?, para brindarles más opciones, para brindarles seguridad, para brindarles condiciones óptimas, etc. Ahora bien, vamos a ver algunos desafíos y fortalezas en cuanto a este tema en nuestro país. Lo primero es la cobertura y la calidad de la educación y el desarrollo de competencias, ¿verdad? Es el primer desafío en nuestro país. Lo primero que debemos hacer es, ¿verdad?, lograr una educación excelente de calidad para todos los costarricenses. Lo segundo es llegar a la meta de cobertura total y universal de por lo menos de la educación preescolar, primaria y secundaria, que sabemos que no es la realidad. Hay muchísimos lugares donde todavía no tienen acceso a, eh, o muchísimos eh, niños o jóvenes que no tienen acceso a una educación. El tercero es garantizar el financiamiento adecuado, ¿verdad? Que también muchísimas veces no se les brinda ayuda económica a los más necesitados, sino que hay un mal manejo de recursos muchísimas veces, se les da ayuda económica a personas que no lo necesitan, mientras que hay personas que sí necesitan y no tienen estos beneficios, etcétera. El siguiente punto es mejorar la calidad de los centros educativos. Eh, Eso también lo teníamos muy claro nosotros, ¿verdad? Que estábamos recibiendo clases en muchísimos años, recibieron clases en la escuela, ¿verdad? Que tenía pésimas condiciones. Y ahora, ¿verdad? Este año que recibimos virtual, pero al inicio estuvimos recibiendo en las bodegas, ¿verdad? Ya eh, tenemos tiempo de eso. Entonces, eh, es parte de este desafío que tiene que asumir eh, el, nuestro gobierno con respecto al tema de educación, ¿verdad? Brindarnos, ofrecernos mejores centros educativos, mejor calidad, ¿verdad? Mayor y mejor calidad. Dotar de infraestructura adecuada a los centros educativos, ¿verdad? Planta física, pupitres, etcétera. Y el último, establecer políticas educativas atractivas que incentiven a los estudiantes a permanecer en los centros de estudio y atacar todos los factores, perdón, que favorecen a la deserción, que también es una realidad. Muchísimos desertan porque se les dificulta, porque no tienen recursos económicos, porque tienen que salir a trabajar, etcétera, ¿verdad? Entonces, parte de esta
deficiencia o esa debilidad que todavía tenemos en nuestro país y que debemos atacar, ¿verdad?, en pro de la educación. Ahora hablando con el tema de la salud integral, ¿verdad?, algunos desafíos en cuanto a la salud en nuestro país. Está primero lograr una mayor cobertura que llegue hasta las zonas más alejadas de nuestro país, entre ellos, ¿verdad?, las zonas indígenas, que muchísimas veces, perdón, no cuentan con esta educación, con esta salud óptima, ¿verdad?, que no tienen centros donde ir a acudir, ¿verdad?, cuando se presenta algún accidente o alguna enfermedad, sino que tienen que recorrer grandes distancias hasta algún centro eh, de salud, etcétera. El siguiente es fiscalizar que los extranjeros que ocupen los servicios de la caja paguen sus cuotas respectivas, ¿verdad? Que también es parte del problema que hay actualmente, ¿verdad? Que muchas veces sí, algún extranjero, eh, incluso, ¿verdad?, nacionales que no tienen seguro y por X o Y emergencia ocupan de la Caja Costarricense de Seguro Social, se les atiende, ¿verdad? Ya después se les pasa el cobro de lo que deben, ¿verdad?, etcétera. Y muchísimas veces, ¿verdad?, no pagan o, o no se ponen al día con sus cuotas, etcétera. El tercero es mejorar la atención de los EBAIS, especialmente en los cursos de relaciones humanas, ¿verdad?, que es parte de lo que denuncian siempre las personas, que no se les atiende de manera correcta, que no se les atiende de manera asertiva, ¿verdad?, sino que a veces los atienden de mal humor, etcétera. Entonces, mejorar en ese tema. Aumentar el número de médicos especialistas en las clínicas y hospitales para evitar, ¿verdad?, las grandes filas o las citas que duran muchísimos años en darse, etcétera. El siguiente punto es aprovechar y mejorar el equipo médico en varios turnos para descongestionar las listas de personas en espera, ¿verdad?, de alguna operación. Ampliar la lista de medicamentos, ya que muchas veces se tiene que comprar medicamentos aparte. A mí no se me olvida, una de las últimas veces, no sé mucho ir a la clínica, y las últimas veces que fui estaba súper enferma y ocupaba un descongestionante y me dijeron, la doctora me dio el nombrecito y me dijo, vaya, cómpreselo a la farmacia porque aquí no tenemos ningún descongestionante y si no, no se va a mejorar. Y entonces, digamos, algo tan sencillo como un descongestionante, ¿verdad?, que no cuente la caja de seguro social con algo tan sencillo, ¿verdad?, es una gran deficiencia. Y por último, también controlar mejor los llamados biombos, en donde los médicos cobran por sus servicios utilizando las instalaciones de las cajas en horas laborales, ¿verdad? Que muchísimas veces esto sucede, ¿verdad? Que se les paga por afuera para que me atienda el parto tal doctor, por ejemplo, que es de los más escuchados en el aspecto, ¿verdad?, de partos o alguna operación, ¿verdad? Se les paga por afuera, pero entonces lo que da es que me atiendan más rápido, etcétera, pero me atienden igual con servicio de la caja, en algún hospital de la caja, etcétera. Entonces, como les decía, es una larga lista y aún hay más aspectos que debemos mejorar con respecto a la salud en nuestro país, ¿verdad? El tema principalmente de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero que también es importante, antes de pasar al siguiente tema, tener en claro que a pesar de que tenemos muchísimas deficiencias y muchísimos temas en los cuales debemos mejorar, siempre debemos, ¿verdad?, de luchar y de defender a la caja, porque la realidad es que ninguno de nosotros tiene la capacidad económica de poder acceder a la salud privada, ni siquiera, ¿verdad?, personas con puestos acomodados, porque ya mantenerse un tratamiento en un hospital privado, ¿verdad?, implica muchísimos gastos económicos, ¿verdad?, que son dimensiones mayores que uno ni siquiera tiene idea de cuánto es el costo. Entonces por eso debemos luchar, ¿verdad?, por esta institución, ¿verdad?, que nos ha dado tanto y que a pesar de que tiene, como les digo, sí, muchísimas deficiencias, es, ¿verdad?, deber de nosotros
trabajar por mejorarla, por ofrecer mejores condiciones, mejores servicios, pero nunca, ¿verdad? Jamás dejar que la privaticen, ni que se les venda manos privadas, ni nada por el estilo, porque es nuestro sistema, ¿verdad?, de salud más importante y ojalá que dure muchísimos años más. El siguiente punto, ¿verdad?, desafío en nuestro país es con respecto al empleo, la competitividad y la defensa de los derechos laborales. El primero, ¿verdad?, es el fomento eh, de las empresas que ofrezcan una gama de empleos a los costarricenses. El segundo es mayor apoyo a los pequeños y medianos empresarios, ¿verdad?, que aún más se han multiplicado en esta pandemia, que muchísimas personas que se quedaron sin trabajo, ¿verdad?, han emprendido pequeños emprendimientos, ¿verdad? Y entonces es parte también de esta deficiencia que tiene el país, de ayudarlos, ¿verdad? Y de promover políticas que favorezcan a estos pequeños y medianos empresarios. Generalmente, ¿verdad? Lastimosamente se beneficia más a las grandes empresas y las evasiones fiscales, etcétera, ¿verdad? Pero es parte, como les digo, de esta deficiencia tan importante que tenemos en el país. El tercer punto es ajustes a los salarios mínimos que sean adecuados a la realidad, ¿verdad? Porque el salario mínimo no aumenta y el costo de la canasta básica, los recibos suben, los combustibles suben, todo sube, ¿verdad? Menos el salario mínimo. Ese sigue siendo el mismo y entonces es poco real que con un salario mínimo, ¿verdad? Una familia conformada por 3, 4, 5 personas, logren, ¿verdad?, sustentar todas sus necesidades a partir, ¿verdad?, de este salario. Y por último, que los inspectores del Ministerio de Trabajo sean más eficaces porque para que fiscalicen la situación de los trabajadores en las empresas, ¿verdad? Muchísimas veces hay muchísimas denuncias y no hay nadie que sea eh, real, que brinde soluciones y más bien se vuelven temas súper tediosos, ¿verdad? Y entonces nadie pone denuncias porque al final nadie soluciona nada, ¿verdad? Etcétera. Y el siguiente punto, ¿verdad? Es con respecto, es este faltante que tenemos con respecto a los factores de la discriminación, que la discriminación, ¿verdad? Hay que tener claro que se refiere a cualquier distinción, exclusión o preferencia que se hace a las personas basadas por motivos de raza, nacionalidad, etnia, orientación sexual, género, etcétera, ¿verdad? Y que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades en el trato. Entonces, es también un gran deber, ¿verdad?, de nosotros y en sí de la política en nuestro país, del gobierno, de todas las instituciones públicas que también les mencioné al principio, de trabajar en pro, ¿verdad?, de, de que nuestra sociedad elimine cualquier tipo de, de discriminación que se presente. Y por último, ¿verdad? Quería mencionarles, bueno, y por último, como les decía, hay que, en este cuadrito podemos ver, ¿verdad? Lo que les mencioné al final, cuáles son los desafíos y las fortalezas, pero en general son más los desafíos que vemos en estos ámbitos y que están muy relacionados a todas las instituciones que vimos al principio, ¿verdad? Que conforman nuestro sistema de instituciones, ¿verdad? Hay muchísimas otras instituciones y muchísimos otros desafíos que debemos afrontar como sociedad costarricense, pero estas son unas de las principales, ¿verdad? En el tema de educación, mejorar la cobertura y la calidad, así como el desarrollo de competencias, la infraestructura, la mejor preparamiento, ¿verdad? O preparación, perdón, de los estudiantes, digo, de los docentes, etcétera. En el tema de salud, buscar la integridad de la prevención. Además, si persisten los problemas como accidentes de tránsito, obesidad, etcétera, ¿verdad? Que es uno de los temas principales más de los que más se presentan en nuestros hospitales.
y además las largas listas de espera. En el tema de los empleos, ¿verdad? Buscar el cumplimiento de los derechos laborales, todo lo que se establece en nuestro código de trabajo, que también ya lo habíamos visto anteriormente. Buscar la mejoría de los ingresos en los trabajadores, ¿verdad? Como les mencionaba, reajustar siempre ese salario mínimo, etcétera, y reducir el desempleo. Y por último, la discriminación, que, ¿verdad? Que es esa violación a los derechos humanos, y evitar o eliminar cualquier tipo de racismo, homofobia hacia las personas con alguna discapacidad, hacia alguna persona con alguna enfermedad, la discriminación por género, por trato social, etcétera, ¿verdad? Que es la realidad de todos nosotros, que en algún momento alguien haya tratado mal o nosotros mismos hayamos tratado mal a alguien, entonces es parte de nuestra tarea, ¿verdad? Siempre eliminar o evitar a mayor costa, a mayor precio, ¿verdad? Siempre cualquier tipo de discriminación es nuestra obligación, ya como personas más conscientes, ¿verdad? Más después de haber visto todas estas clases, que es parte también de la conciencia que debemos hacer, de nuestro trabajo como ciudadanos, de siempre velar porque todo se dé de manera correcta, ¿verdad? Y porque siempre tratemos de manera correcta, porque seamos tolerantes, porque seamos respetuosos y que si en algún momento o ya evitar que nosotros cometamos algún acto de discriminación y que si vemos algún acto de discriminación, ¿verdad? También eh, repudiarlo por completo, ¿verdad? Y siempre eh, hablar con educación, con respeto, ¿verdad? Y siempre orientando a otra persona que siempre, ¿verdad? Que esté haciendo sentir mal a alguien o que esté rechazando a alguien por alguna de las condiciones, ¿verdad? Que les mencioné. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que todo les haya quedado claro. Igual como les digo siempre, cualquier duda, cualquier consulta, nada más me escriben con muchísimo gusto. Yo estoy para aclararles cualquier duda. Eh, Igual como les digo también, no se les olvide dejar el comentario al final para yo saber que están viendo las clases y que están activos en las mismas. Y a seguir cuidándose bastante y nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias.